Muy buenos días a todas y todos a quienes nos sigan esta transmisión en redes sociales. Les damos la más cordial bienvenida a las actividades virtuales de este 16º Congreso Internacional de Ciencias de la Administración. Bueno, hoy continuamos con una plática muy interesante, IA para administradores, cómo tomar decisiones más inteligentes, y para ello nos acompaña el maestro Curto Natiu Winkler Benítez, a quien le damos la más cordial de las bienvenidas. Y bueno, también cedo el uso de la voz a la doctora Rocío Echeverría, quien fungirá como moderadora de esta charla. Muchísimas gracias a ambos y cedo el uso de la voz. Muchísimas gracias, buenos días. Pues para mí es un gusto presentar a Curto Natiu Winkler Benítez, quien está trabajando en el Laboratorio de Inteligencia Artificial en el Observatorio Tecnológico de la UDG. Es consultor e investigador mexicano con una sólida formación en administración, emprendimiento y análisis económico empresarial. Actualmente está vinculado al Observatorio Tecnológico de Jalisco y al Instituto para el Desarrollo de la Innovación y la Tecnología en la pequeña y mediana empresa IDIPYME, ambos adscritos al Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas de la Universidad de Guadalajara, y que pues el día de hoy nos va a presentar la charla Inteligencia Artificial para Administradores, cómo tomar decisiones más inteligentes. Por favor, registren por ahí sus preguntas, las cuales se le harán saber al final de la charla. Adelante, Kurt. El micrófono es todo tuyo. Gracias Rocío, gracias Master César, un placer estar aquí con ustedes. Y pues también saludar al aforo que nos está acompañando el día de hoy. Espero estén disfrutando de la apertura del Congreso y las primeras charlas, así como el panel que se está llevando a cabo, ¿no? Bueno, pues vamos a pasar directamente a la presentación. Como ya les comentó un poco Rocío, sí, o sea, tengo todos estos elementos que hemos estado platicando, y también comentarles un poco más acerca de mi experiencia. Si bien ya se tocó un poco el tema de que trabajo acá en el IDIPYME en CUSEA, y quiere hacer su servicio social acá, pues es bienvenido. También mencionar que dentro del Observatorio Tecnológico tenemos tres ramas. Una es el IDIPYME, que hacemos consultoría directamente ligada para las pequeñas y las medianas empresas. Tenemos el Observatorio Tecnológico, con el cual trabajamos con cámaras. Actualmente yo me encargo de enfocar o de guiar y generar inteligencia en negocios para dos cámaras grandes, que uno es el Consejo Regulador del Tequila y la otra es la AFAMJAL, apoyo en el proyecto de inteligencia comercial, cómo funcionan ciertos países, y ahorita estamos trabajando en puntos, elementos muy interesantes relacionados con la IA. Eso es un poco. Es interesante preguntarnos actualmente hasta dónde ha llegado el enfoque de la inteligencia artificial. Para quien no lo sepa, les voy a dar un poco de contexto. De hecho, la IA podríamos decir que ya entramos en los elementos de la industria 5.0, ¿no? Y para eso pues tendríamos que comprender cuáles son las otras cuatro industrias, ¿no? Entonces, con un poco de contexto para entender hasta dónde hemos llegado, sería importante tomar en cuenta todas las industrias que se han ido clasificando. Podríamos decir que la industria 1.0 es la industria artesanal. Es esta industria en que a través de nuestras manos hacemos, construimos, desarrollamos, planeamos, ¿no? Por eso se considera artesanal, porque tiene procesos que se hacen directamente con la mano. Esa sería la primera industria. Luego de eso tenemos una segunda industria que entra sobre los ejes mecanizados, es decir, a través de algunas herramientas yo sigo haciendo procesos que son más óptimos, que son más precisos o son más efectivos. Como podemos verlo pues en la imagen, en la parte del reloj, pues tenemos de repente un desarmador, herramientas de precisión, una llave de tuercas. Entonces, los procesos mecanizados nos generan obviamente una certeza y una exactitud de lo que estamos trabajando. Después de eso pasamos a la industria 3.0, que es la industria de la automatización. Es decir, ya no necesariamente mis manos están directamente ligadas a un trabajo, digamos, muy operativo, sino que ya mis manos están ligadas más a un trabajo, pues, táctico, ¿no? O estratégico. ¿A qué me refiero? Ya estar trabajando directamente en ver indicadores en una máquina, en acomodar ciertas palancas, en hacer ciertos movimientos para que una máquina sea más precisa, que esta máquina se encarga de los procesos mecánicos. Eso es a lo que nosotros llamamos un proceso automatizado. A través de la repetición constante y óptima, se va desarrollando todos los elementos fluidos de un negocio, una empresa, un sector o una industria. Y tenemos el 4.0, que es el proceso digital. Digo, ustedes como aforo pues ya lo han estado viviendo. Es el sentido de ya estar usando computadoras, es el sentido de trabajar ya directamente con una nube, es el sentido de eh, trabajar como lo hacen en Excel. Todo este proceso
entra en la era digital, en donde ya no necesariamente las cosas con las que trabajamos son completamente tangibles, sino que existen elementos intangibles, entre comillas, con los cuales optimizamos y vamos desarrollando un proceso, una industria, un desarrollo. Y entramos luego en la industria 5.0, que es esta donde tenemos que la tecnología se empieza a volver muy proactiva y predictiva, en donde tenemos pues la inteligencia artificial, ¿no? Ya de repente la autogestión, la generación de conocimiento, la generación de algunos documentos, pues se va desarrollando con las diferentes IAs con las que hemos estado trabajando. Pero eso también nos lleva a tener ciertos retos. Entonces, voy a hacer mucho enfoque directamente en GPT, que es obviamente una herramienta que ya todos conocemos. Y esa inteligencia artificial de repente ha tenido grandes, grandes avances y ha tenido muchos, muchos desarrollos, pero también de repente a este lado oscuro, entre comillas, estos retos que de repente se enfrentan van ligados muy de la mano también al condicionamiento que nosotros le damos como sociedad, como humanidad y también en el contexto de cómo lo usamos como herramienta. Entonces, aquí sería muy interesante que hiciéramos un ejercicio de reflexión y preguntarnos, ¿dejamos que ChatGPT haga todo o existe algún modelo o algún juicio en el que nosotros de repente sí intervenimos junto con la inteligencia artificial para eficientar el proceso que se está trabajando? Entonces, está muy ligado, por ejemplo, al sentido de elementos muy sensibles, ¿no? Por ejemplo, mucha gente utiliza ChatGPT como un asesor psicológico, lo cual moderadamente pudiéramos decir que puede ser viable, pero también pues se pueden generar muchos sesgos, que vamos a hablar de ellos un poco más adelante. De repente ya antes teníamos la parte de estar trabajando directamente con Google y preguntarle cosas y pues Google bajo el conocimiento que tiene a través de la plataforma que es Internet, pues nos daba ciertas respuestas, ¿no? Pero nosotros teníamos que leer y hacer este discernimiento. Ya con GPT, pues eso, digamos que es un poco más sencillo, pero también existe el riesgo de estar de repente censurando o sesgando cierta información y también nosotros generar una tendencia. O los elementos legales, ¿no? También, de nuevo, es un ejercicio muy interesante saber cómo ha sido el dinamismo que existe de repente en las tecnologías actuales y qué alcances tiene, porque yo de repente si le pidiera a GPT que me hiciera un contrato, pues me va a aventar algo que él moderadamente encuentre en el Internet si no le meto algunos filtros o clasificaciones, igual en la parte de salud. Oye, pues me duele la panza. Pues puede existir muchas razones por las cuales de repente yo tengo un dolor en el estómago. Y pues como les comentaba, el elemento psicológico, de hecho hay un par de inteligencias artificiales vinculadas directamente a WhatsApp que sirven como apoyo psicológico, pero tal cual no están configuradas para tener todo el performance y el desarrollo que de repente necesita dar un especialista de la salud. Entonces, aquí pudiéramos decir que los principales retos que existen o los paradigmas son el sentido de que el administrador, si nosotros nos ponemos ya en el perfil del administrador, uno de los principales desafíos al estar usando la inteligencia artificial es el sentido de la facilidad del trabajo. Sí, ok, creo que todos tratamos de ser más óptimos, ya sea que si ya trabajamos, pues estamos de repente vinculados a alguna empresa, buscamos de repente facilitar nuestros procesos, facilitar la forma en la que mandamos correos, facilitar de repente en el estudiantado el cómo presentar una tarea, facilitamos de repente el sentido de crear imágenes, hasta hacer una plantilla en Excel, pues ya GPT, que en el lenguaje que actualmente tiene y la versión que tiene, pues es muy poderoso. Entonces, la facilidad del trabajo es un elemento muy importante que la inteligencia artificial nos ha generado y nos ha beneficiado. Sin embargo, también eso conlleva otros detalles, como por ejemplo, y las personas que de repente estén en la docencia y estén en el aforo, no me dejarán mentir, ya de repente algunos estudiantes también olvidan la concepción de cómo hilar ideas al momento de escribirlas. Entonces, facilitar el trabajo debe venir con un cierto equilibrio también de recordar cómo hacemos el trabajo, porque si bien es cierto, de repente algunas de nuestras inteligencias artificiales o nuestro mismo Excel, depende de cómo lo hayamos configurado, nos puede dar un resultado de un 0.17 y no comprender qué significa eso, pues puede ser peligroso, ¿no? Para los que trabajamos en Office, pues obviamente Copilot de repente ya está ligado directamente a Excel, a Power BI y nos puede ir asesorando y ayudando en ciertos procesos, pero existe la situación de que en el contexto y la forma en la que nosotros hacemos la redacción, que no pueda comprender directamente lo que nosotros necesitamos. Entonces, ese es un elemento muy importante, entre los cuales son los principales desafíos.
la priorización de la comodidad. No es lo mismo que yo de repente, para quien conozca la inteligencia artificial, yo hago una presentación en Gamma que me tarde 15 minutos a que desarrolle toda una presentación y que esa presentación yo comprenda qué significa cada una de las slides, qué contexto tiene. Entonces, la comodidad, sí entiendo el sentido de optimizar de repente los tiempos. Vivimos en un periodo en el cual, de hecho, podríamos decir que uno de los lujos es tener tiempo. Entonces, la parte de la comodidad es muy comprensible, pero siempre de nuevo ligado mucho a entender qué es lo que estamos haciendo. Recuerden, y bien dice el dicho, el flojo trabajador, hay que tener cuidado con ese tipo de situaciones. Tercero, la escasez de habilidades tecnológicas. Y aquí, ¿a qué me refiero con esto? De repente, en el panorama de la administración, eh, les ha tocado de repente a los que son estudiantes, pues tenemos este cúmulo de repente de diferentes especialidades. Vemos RH, vemos finanzas, vemos la administración como tal, de repente vemos algo de merca y tenemos este perfil como de todólogos, ¿no? Y en este sentido, de repente podemos empezar a entrar a trabajos que no necesariamente nosotros tenemos una expertise. ¿Por qué le pongo la escasez de habilidades tecnológicas? Si bien es cierto, no podemos ser expertos en todo, también creo que la forma en la que nosotros estamos adoptando la inteligencia artificial, al no tener cierto conocimiento, por ejemplo, de programación, simples matemáticas, del lenguaje natural, puede sí complicar de repente el comprender cómo piensa una inteligencia artificial y en este sentido podamos construir una clara orden o una petición que sea efectiva. Entonces, ese es uno de los principales desafíos que también actualmente se tiene. No solamente es el hecho del prompt, sino cuál es el contexto del prompt y en este contexto, qué es lo que estamos tratando de buscar o cuál es el objetivo de lo que estamos construyendo. Y por último, y el más importante a mi percepción, el discernimiento. Hay que recordar que la inteligencia artificial está enfocada o su objetivo es la optimización y no necesariamente el sentido de la optimización visto desde esta carátula es necesariamente efectiva, ética o profesional, sino que busca el sentido de, nuevo de la optimización. Y en esta parte, nosotros como el creador de este prompt o el que está trabajando y dando indicaciones en el chat, es muy importante que comprendamos qué es lo que buscamos de nuevo como objetivo, pero también qué alcances puede tener. Entonces, este discernimiento he visto de repente, ni no solo en comunidades estudiantiles, sino también en entornos profesionales, que de repente no tenemos como una efectiva forma de ser claros con lo que estamos buscando. Entonces, en el discernimiento, pues de repente podemos aceptar fuentes que no existen, páginas que no se abren, procesos que no comprendemos, pero que funcionan, pero que a la larga, al momento de estar trabajando, sí pueden representar una problemática más. Entonces, se empieza a volver una bola de nieve porque no tengo de repente las habilidades para comprender qué se está haciendo y también no comprendo hasta cuáles son los límites de lo que yo pudiera efectivo sin atravesar o digamos, lastimar, efectuar, complicar otro tipo de operaciones. Entonces, esos cuatro creo que son los principales desafíos que de repente un administrador puede estarse llevando a cabo al momento de estar utilizando la inteligencia artificial. Este creo que es un ejemplo muy claro. No sé si se va a escuchar, pero creo que lo han visto. Bueno, no sé si se escuchó No, el audio. no, el audio no se escuchó. Ah, ok, muchas gracias, Master César. Básicamente lo que estamos viendo aquí es una persona que le está pidiendo una imagen a ChatGPT y de seguro les está pasando a todos de repente. Quiero una imagen con tales elementos y lo pone y luego lo borra y entonces tienes que estar dando constantemente una retroalimentación. Y esto se debe mucho a que la construcción de la idea no es completamente coherente, no es completamente estratégica. De nuevo, no es lo mismo que yo diga, ok, quiero llegar al CUSEA desde Periférico Sur,
lo cual me da una amplia variedad de posibles soluciones y abanicos. Y la otra es ya decirle, necesito tomar un transporte público, me encuentro en tal dirección, estoy cerca de. Entonces, la contextualización para la inteligencia artificial es mucho, muy importante porque nos permite generar los elementos de visión. Y estoy casi seguro que a todos nos ha pasado que de repente abrimos ChatGPT y empezamos a escribir sin ningún tipo de codificación o regla adecuada para que él comprenda lo que le estamos pidiendo y en este sentido, pues todo aquello que no se ha mencionado, pues es permitido, ¿no? Entonces, literal, así literal, lo que tú escribas, posiblemente la inteligencia artificial lo tome en ese contexto. Entonces, si pedimos omitir algo, posiblemente lo haga. Si pedimos agregar algo, lo hará. Sin embargo, eso también conlleva a que toda la estructura del texto y toda la lógica con la cual estamos redactando no necesariamente tiene ese impacto. Por eso, de repente, cuando pedimos algo como una imagen y no somos muy precisos en lo que estamos platicando, existe la dificultad de que quita elementos que sí queríamos, pero como no se mencionó, pues de repente no lo tomó en cuenta y pues por ende los eliminó, ¿no? Y nada más hacer un pequeño recordatorio de que la inteligencia artificial no es un elemento relativamente nuevo. O sea, desde los años 60, 70 ya están más o menos trabajando. Y existe esta parte, ¿no? De la ciencia y la ingeniería para fabricar máquinas inteligentes, especialmente programas informáticos inteligentes. Es una de las principales aportaciones de hace muchísimo tiempo, cuando apenas estaba empezando a trabajar en esta parte de la inteligencia artificial, que lo veíamos, por ejemplo, con el código Enigma, quien vio la película, los elementos de codificación, las primeras programaciones. Podríamos decir que esos son los protoelementos que están ligados directamente a la inteligencia artificial y se ha ido acuñando y se ha ido desarrollando. Se dice que no hay nada nuevo bajo el sol. Moderadamente pudiéramos decir que es cierto, o sea, todo lo que de repente nosotros vemos de alguna forma ha sido antes concebido, pero es importante recordar estos elementos de antecedentes para pues ahorita de repente lo que tenemos con OpenAI, Microsoft, Oracle, de repente ahorita que no solo la ciencia de los datos, sino la programación, la gobernanza y todo lo relacionado a las industrias generativas, pues ha agarrado mucho auge. Entonces, esto también creo que es importante que lo sepan, pero no creo que no lo hayan ya escuchado. De repente la parte de cuáles son las principales implementaciones en las que actualmente la inteligencia artificial tiene algún tipo de impacto. Los chatbots y los elementos de asistentes virtuales. Ojo, aquí es muy interesante porque si tuviéramos luego la oportunidad de hacer un taller, construir un chatbot a través de ChatGPT, es más complicado de lo que uno cree, porque de repente hay que tomar mucho en cuenta los límites que puede tener. A veces nosotros de repente consideramos que solamente es estar diciéndole cómo debe contestarle al usuario y qué tipo de detalles, eh, costos, precios, tiempo de entrega, cosas que pudiéramos decir es sencillo como trabajarlas, pero recuerden que también el trabajo de un administrador es anticiparse de repente a algunos de los riesgos. Por ejemplo, ¿qué tal si en el chatbot que estamos construyendo no tenemos una idea clara de los límites y de repente la persona que está utilizando el chatbot pregunta, oye, quiero que me digas cuál es el costo que tiene la empresa de una bicicleta y cuánto me la está vendiendo a mí, cuánto margen de ganancia saca? Si no tenemos ese filtro de repente con el chatbot que estamos construyendo, pudiéramos tener un problema porque al no decirle que existen ciertos candados o que no revele cierta información, pues la va a pasar. Hay que recordar, lo vamos a ver también un poco más adelante, que también la inteligencia artificial, si bien no trata de ser condescendiente ni trata de siempre generarnos el sentido de placer de estar de acuerdo con nosotros, sí tiene este elemento de optimización y una forma muy clara de optimizar, pues es siempre estar de acuerdo. Y vamos a ver, tienes razón, tienes razón, tienes razón. Entonces, también creo que es importante entender que no siempre tienes que aceptar todo lo que te diga la inteligencia artificial y es importante también, digamos, ponerla en cierto rigor al momento de evaluar y construir. En pocas palabras, creo que es importante no tener siempre porristas, sino tener gente que te esté desafiando constantemente. Y una inteligencia artificial bien construida con esos argumentos, créanme que les va a ser de muchísima más ayuda para construir un ensayo, para construir de repente un proceso, para la valoración de tal vez algún contenido económico. Entonces, es importante de repente ver cuál puede ser el alcance de un simple chatbot, por ejemplo. La automatización en marketing, hay que recordar que no solo la inteligencia artificial es generativa, sino que también se puede encargar de otro tipo de situaciones, como la automatización. Ahí ciertamente con un proceso muchísimo más desarrollado,
sin problemas. Ya es un proceso que, digamos, se vuelve automatizado y es sencillo que lo esté desarrollando. Ojo, cuando estoy hablando de automatización del marketing, me refiero, por ejemplo, a una parrilla de contenido, los temáticos que antes ya fueron vistos por un consejo o una inteligencia humana, la auditoría sobre ese contenido, me parece adecuado. Si estamos hablando de un proceso creativo, sí creo que es un elemento que no debería trabajar solo la inteligencia artificial, sino ir acompañado con la inteligencia humana. Eso es creo que uno de los grandes retos que actualmente se tiene en la homologación de procesos, es que tanto es correcto que de repente la mano mecánica o humana esté y que tanto la mano artificial de repente debería empezar a automatizar. Esto es muy importante. Análisis de datos e inteligencia de negocios, bueno, ayuda bastante de repente en encontrar bases de datos, hay que revisarlas, ayuda bastante en homologar ciertos criterios, ayudan de repente cuando uno está frustrado y no entiende de repente de dónde puede sacar más ideas, esa parte como de coaching ayuda mucho. Para hacer algunos cálculos es muy, muy bueno, pero también tiene esta consideración de que es importante estar constantemente viendo qué tipo de datos y cómo los está interpretando. Entonces, si se fijan, las implementaciones que tiene el GPT, o bueno, la inteligencia artificial en general, son vastas, ¿no? Y en ese sentido, pues hay mucho de lo que podemos trabajar, es mucho de lo que podemos estar construyendo, pero es importante que tenga una buena contextualización. Y es ahí donde entramos en la parte interesante de esta plática, que es el prompt como tal, que ustedes podrán decir, ah, es un elemento muy básico, no creo que sea tan necesario de repente desarrollarlo. Y aquí la pregunta interesante sería, si tenemos una idea clara de cómo hacer una redacción adecuada de un prompt, porque ciertamente todos sabemos escribir, pero no todos necesariamente sabemos redactar. Es lo mismo que de repente, sí, todos de repente sabemos hablar, pero tal vez no todos sabemos expresarnos de manera correcta para que los demás nos entiendan. Entonces, hay que recordar que tanto el lenguaje en el sentido verbal como el lenguaje en el sentido escrito, muy importante que tenga esa precisión. Entonces, esta estructura ya ha sido una estructura que está validada, se trabajó con OpenAI, se trabajó de repente con Copilot, también Gemini lo tiene. Pequeño comercial para Google, no me lo están pagando, pero se los comparto si no lo sabían para los que son estudiantes. Creo que hay un año gratuito de poder usar el Gemini Pro, nada más tienen que estar metiendo su correo, como hace mucho tiempo existió el proceso de Canva que también les regalaba de repente la licencia Pro. Creo que están todavía a tiempo para que Google les dé un año de Gemini gratuito. Volviendo al tema, entonces es muy importante que de repente comprendamos cómo funciona una estructura al momento de construir un prompt para que nos ayude de repente a ser más precisos con la información y con esta información tomar decisiones, ¿no? Entonces tenemos 5 ejes importantes, que es un rol, un logro, un contexto, un desafío y una pregunta. Esto nos ayuda a contextualizar lo que vamos a estar trabajando con nuestra inteligencia artificial. El rol obviamente es como el sentido del teatro, ¿no? ¿Qué personaje voy a tomar? ¿Con qué cualidades? ¿Qué características? Y sobre de ello se va desarrollando pues un storytelling, ¿no? Aquí les tengo, por ejemplo, un ejemplo de, eres un experto creando contenido en Instagram, aportando valor con contenido viral. Entonces, ese es el rol, ¿no? Y con este rol, la construcción o la codificación que le vamos a ir dando a GPT va agarrando cierta tendencia. No es lo mismo que yo le escriba directamente, construyeme tal contenido visual para una página en Instagram. Porque si no tiene de repente, de nuevo, estos límites y condiciones, lo que va a estar sucediendo es que, pues, como no hay ningún tipo de reglamento o de metodología o de idea clara, lo que vaya presentando es bueno. Esto nos puede representar una problemática para de repente tal vez la construcción de contenido en Instagram, no, porque lo podemos retroalimentar directamente y decir que pues no va generando la idea de contenido que yo quiero conforme él va trabajando. Entonces, ¿qué significa? Pues vamos a gastar de repente más el uso de GPT, sería todo. Pero, por ejemplo, si estamos hablando de temas sensibles como tal vez una depreciación o la amortización para una empresa y yo de repente no le doy un contexto financiero, sí puede representar una situación más grave. Esa decisión que voy a tomar, yo tomando un sesgo en donde no está configurado de manera adecuada nuestro prompt, sí puede de repente tener una situación más costosa. Se dice que hay de decisiones a decisiones, lo cual creo que es muy certero. Yo puedo decidir de repente qué ropa me voy a poner yo hoy y pues es una decisión. O de repente tal vez tengo que tomar la decisión, como ha pasado de repente acá
en el instituto y también en el departamento, tenemos que quitar a la mitad de la plantilla de una empresa para que la empresa sobreviva. Esa también es una decisión. Entonces, si se fijan, a mayor riesgo, nuestra parte racional empieza a manejar detalles que son más precisos, que tienen que ver con números y con consecuencias. Y por lo general, cuando nosotros entramos a trabajar directamente con GPT y no le ponemos un rol, no voy a decir que es una decisión de impulso, pero no es una decisión completamente planificada y por lo tanto no sabemos qué consecuencia puede traer. Entonces, es muy importante recordar el rol. Y luego es muy importante seguir con la construcción de un código. Digo, este es uno que obviamente ya se tiene validado y trabajado, pero lo importante no tal vez es sí seguir este protocolo, pero si no se sigue este protocolo, diseñar un protocolo que sí tenga estos impactos, ¿no? Entonces, ¿qué se ha conseguido? Has conseguido que diferentes emprendedores aporten valor de manera viral, escalando sus encuestas, a bla, 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 bla. Entonces, ese contexto es lo que actualmente se ha logrado y cómo se ha logrado, si se fijan. Entonces, si regresamos a la pasada, ese es el logro. Entonces, si vas a tomar el rol como un especialista, déjenme regresar, como un especialista de creación de contenido y yo ya sé que hay esta cuenta que tiene 100,000 seguidores, que ese es el contexto actual del logro de lo que han logrado, entonces yo necesito empezar a codificar para que entienda la magnitud de lo que va a estar trabajando y luego en ese sentido darle un contexto. Actualmente la empresa se encuentra en una situación de crecimiento, por lo cual es muy importante que empecemos a desarrollarnos hacia otros mercados. Estamos pensando en tal vez un segmento de mercado de 18 a 22 años, con temática muy juvenil, X, Y, Z. El contexto es muy importante porque va a ayudar a aterrizarlo sobre metodologías validadas o sobre estudios de casos validados que nos ayuden a comprender un poco más cómo de repente podemos tomar estas decisiones. Y luego del contexto tenemos la parte del desafío, que ese es el reto, ese es el propósito o el objetivo que va a tener este prompt. Entonces, el retarlo es tu objetivo, es que de repente hay que tener cuidado con la parte del objetivo, porque los que ya están más o menos versados en el sentido de la administración, pues un objetivo SMART sería lo más adecuado para que en este sentido no le demos un objetivo demasiado general y sobre eso construya, obviamente, estrategias muy generales, lo cual sí pudiera afectar a la larga porque tal vez no estén articuladas, le falte una clasificación más adecuada, falte de repente actividades clave para desarrollar ese objetivo. Entonces, la parte del objetivo también tiene que ser muy, muy, muy aterrizada. Actualmente lo que estamos buscando es que en 2 meses logremos aumentar la parrilla de contenido de 16 contenidos a la semana a 23 bajo esta temática, bajo una categoría nueva que impulse nuestro segmento de mercado 18 a 22, como lo hemos mencionado. La temática tiene que ser juvenil, tiene que ser amigable para nuestra tienda de ropa, X, Y, Z. Hay que darle ese contexto para que sea más sencillo que pueda desarrollar ciertas actividades. Y hay que preguntarle siempre, es algo que yo se los recomiendo, no forma directamente parte de un prompt, pero he visto que funciona. Hay que preguntarle siempre si necesita que le demos información interna para que pueda tomar mejores decisiones con esa parte. Y entonces, con eso ya en su contexto, pueda desarrollarlo mejor. O también hay que decirle que nos pregunte cosas que tal vez él necesite saber para optimizarlo. Y en este sentido, en el bamboleo de la información, de repente el peloteo de lo que yo puedo estarle compartiendo y él va a estar sustrayendo, aprendiendo, enriqueciendo, puede que salgan cosas interesantes porque es esa información la que está siendo potenciada. No es una información que yo encontré en internet, no es una información que yo de repente me inventé, son datos reales y son iniciativas o tentativas de estrategia que se quieren desarrollar sobre un caso real. Eso es mucho, muy importante. Sí, los invito mucho a que al final reten mucho a su inteligencia artificial, a que les pregunte y con ese sentido ustedes le contesten, obviamente de manera muy transparente y clara, cuáles son los objetivos y cuál es la situación real. Un buen, un buen diagnóstico y una buena implementación depende mucho acerca de la información actual y que ésta sea veraz, porque si no, vamos a seguir difusos buscando una respuesta cuando tal vez se omitió información. Entonces, eso nos ayuda a tomar, obviamente, decisiones mucho más prudentes y más inteligentes. Entonces, siempre es importante poner esta parte de, necesitas más información para desarrollar guiones, necesitas que te comparta cierta información,
pregúntame acerca de cuáles tal vez son los alcances. Si yo tal vez de repente no comprendo, volviendo a lo primero que vimos, ciertos detalles de tecnificación de lo que quiero hablar, sí es importante que el GPT lo sepa para que en ese sentido trate de hacer esta transferencia de conocimiento lo más ameno y lo más amigable posible. Entonces, estas consideraciones son súper, súper importantes. Sí, es muy importante que tomemos en consideración que pueden existir siempre las respuestas incorrectas, que son conocidas como las alucinaciones, ¿no? Es fundamental verificar y validar la información proporcionada por la inteligencia artificial, principalmente es donde tiene que ser muy precisa o puede ser crítica. Y esto tiene que ver con cuestiones tal vez de tiempo, de personal o de habilidades blandas que en el discernimiento de la inteligencia artificial no son detalles que puede comprender completamente porque no es tan fácil para la inteligencia artificial empatizar con una persona. Entonces, el uso consciente y ético de estas herramientas ayuda mucho a que una implementación sea adecuada y eso es importante ponérselo dentro de entonces, los chats pueden ser almacenados y utilizados y es importante también comprender, bueno, quiero utilizar, quiero construir un agente como tal ya codificado para un área en particular. Se puede hacer, pero recuerden que almacenado directamente en los servidores que utiliza OpenAI en este caso. O quiero un chat que sea completamente privado y que sea temporal, en donde no se guarde la información. De acuerdo, eso también se puede realizar con sus consecuencias, como que a tal tiempo pues se va a estar borrando, ¿no? Como los mensajes en Telegram, ¿no? Está configurado para que se borre de repente en cuanto cierres el navegador o cierres la aplicación de GPT, pues se va a perder, ¿no? O con cierto tiempo, 1 hora, 7 días. Y en ese sentido es importante comprender cómo vamos a estar acomodando nuestro tablero para jugar con él. Entonces, en verdad hay que tener mucho cuidado con los sesgos de la información. Sí creo que las alucinaciones son uno de los grandes retos de la inteligencia artificial actualmente y en este sentido también tenemos el reto de la dependencia que hemos generado hacia ella, porque de repente es muy placentero que nos diga que tenemos razón en todo, como aquí el meme que les estoy poniendo, o también el sentido del desconocimiento cuando algo no está muy contextualizado como en el ejemplo central, ¿no? Este hongo se puede comer. Sí, tú dale. Ah, siempre no, porque ya vi que te ocasionó problemas. Entonces, en este peloteo de teje y maneje, de repente estar proveyendo información, puede que hemos olvidado algo. Y en este desconocimiento, como les digo, es un sentido de dependencia. Entonces, creo que lo más adecuado sería también aprender a hacer preguntas estratégicas. Tal vez, ¿este hongo se puede comer? Claro que sí. Y no comérmelo directamente, ¿no? Sí preguntar, ¿cuáles son estos argumentos por los que me dices que es comestible? O ¿sabes qué? Tal vez si somos más inteligentes, preguntarle, ¿dónde puedo encontrar información directamente de este hongo? ¿Sabes cómo se llama? ¿Cómo lo puedo buscar? Recuerden, la dependencia completa sobre la inteligencia artificial nos mueve al sentido de que esa inteligencia artificial es nuestras consecuencias y todo lo que se va desarrollando. Y recordar que el GPT en su sentido de optimización lo que quiere hacer menos pues es debatir, ¿no? Como en el último caso que tenemos de que le dice la persona de que haga una sumatoria que sale 7 y que le dice mi esposa dice que es 8 y no, ella dice que es correcto esto. Entonces, para evitarse problemas, lo que hace es, me disculpo, pues tal vez yo haya cometido un error, mi data llega hasta tal momento, en ese momento se suponía que no era así, y por lo tanto, si tu esposa dice que la suma es 8 pues será 8, ¿no? Si 5 más 2 es 8 pues dale, que así sea. Entonces, si se fijan, hay que tener mucho cuidado con esa parte. Entiendo mucho que actualmente la forma de repente de aprender, comprender, escribir ha estado cambiando, pero lo que no va a estar cambiando es de repente cómo concebimos el método científico, cómo hacemos ciencia y la lógica sobre algunos detalles. Algunas teorías y algunas leyes van a ser difíciles que se muevan. Entonces, sí es muy importante entender que nos gusta tener la razón, pero debe estar fundamentada de alguna manera, porque si no, digo, creo que no hay tanto problema de repente en una charla muy casual, pero cuando ya tengamos que tomar decisiones en nuestro trabajo o decisiones personales importantes, sí creo que es importante que no existan este tipo de sesgos al momento de vernos apoyados por una inteligencia artificial. Y bueno, también creo que es importante que conozcan algunas otras inteligencias artificiales donde se puede ir presentando este tipo de situaciones. Particularmente, por ejemplo, la GPT Store tiene un montón de agentes ya construidos que han sido validados. Algunos son muy buenos, algunos tienen alucinaciones, en donde, por ejemplo, yo quisiera ya un prompt que me diga cómo trabajar en Excel.
posiblemente ya exista. Puede que sea de paga, puede que sea gratuito. Entonces, creo que la inteligencia artificial es una de las herramientas más poderosas que ha construido la humanidad, pero sigue todavía muy en pañales para poder reglamentarla, muy en pañales para el sentido de la gobernanza de datos y de repente la forma en que interactúa con nosotros es un elemento que se sigue desarrollando. Entonces, hay que tener cuidado con qué aplicaciones utilizamos y entender también que no todo es inteligencia artificial. Hay aplicaciones que esto lo están automatizadas. Por ejemplo, pues GPT sí entra como una inteligencia artificial generativa, pero por ejemplo, Notion, que lo vamos a ver más adelante, no necesariamente es una inteligencia artificial. Nime, Make, no son inteligencias artificiales. Ayudan mucho de repente a la autogestión, pero no entran dentro del panorama de la inteligencia artificial. Quien no la conozca, pues Gama hace presentaciones de manera rápida, con los sesgos que de repente esto puede generar, y nos ayuda mucho a comprender el contexto de un documento de manera rápida y pues hacerlo presentación, ¿no? También de repente tenemos Canva en su lado de inteligencia artificial, obviamente, que no sé si lo han estado probando, pero es interesante ahorita lo que se ha estado trabajando con él. Creo que ayuda mucho tanto como para el acomodo y la presentación como tal de algunos diseños visuales. Creo que sí fortifica mucho lo que se ha estado trabajando. Sin embargo, también tiene alucinaciones. Y CapCut, que yo sé que ya la conocen, es muy, muy, muy hermanita de TikTok, ayuda mucho también de repente en la parte de videos. Hay otras inteligencias artificiales que podríamos decir que son un poco más vistosas al momento de la construcción de elementos audiovisuales, pero me parece que CapCut es una que todos conocemos y sigue teniendo como detalles muy, muy de referencia. Y por último, Gemini, como les comentaba, creo que ahorita tienen ustedes, por ser estudiantes, una membresía anual de Gemini Pro. La verdad es que Gemini no tiene de repente ciertas facilidades de GPT, pero te vincula con todo tu ecosistema Google, lo cual sí es un plus muy, muy fuerte. Y en esta optimización y la gestión de análisis, la verdad es que si bien no tiene de nuevo el lenguaje tan desarrollado como lo tiene GPT, sí es una muy, muy buena herramienta para quien trabaja directamente con todo el ecosistema de Google. Y Notion es muy bueno de repente para organizar las ideas y proyectos. Creo que de repente ya sea como agenda para la construcción de un proyecto, para la parte de una planeación, ayuda muchísimo, pero recuerden que también pueden existir alucinaciones al momento de entrar en su parte de inteligencia artificial. Sí lo recomiendo más como un elemento empresarial enfocado a planeación o personal muy enfocado directamente para objetivos contundentes. Y bueno, hasta aquí me gustaría ver cuáles elementos les pudieran generar algún tipo de pregunta o comentario para dar paso a esta sección. Muchísimas gracias, Kurt. Yo sí tengo una duda. ¿Crees que las empresas en nuestro contexto están preparadas, sobre todo cuando la mayoría son empíricas y a lo mejor todavía no se abren a la profesionalización? Es una buena pregunta, Rocío, y te la contesto con lo primero que vimos acerca de los procesos tecnológicos dentro de una empresa. Saltar de una empresa artesanal a saltar a una empresa con inteligencia generativa tiene grandes retos. Primero que nada, por la homologación de las tecnologías y segundo, por la tecnificación de los conocimientos. Siento que hay empresas que sí pueden de momento trabajar con inteligencia artificial, son MIPES, pequeñas y medianas y sobre de eso sí pueden estar gestionando como cosas muy interesantes, pero el gran reto para todas las que estamos de repente mm, empezando en pañales o buscando la tecnificación, sí creo que no es el momento adecuado todavía para hacer ese tipo de intervención, porque sería una intervención un poco caótica al momento de desarrollarse en la pyme. Ah, ya pasó al máster César algunas Algunas preguntas. preguntas, si gustas te las leo. La primera, ¿cómo crees que la IA transformará los roles tradicionales de la administración, sobre todo los administradores, en los próximos años? Bueno, esa parte se asume mucho que de repente la inteligencia artificial va a sustraer muchos trabajos. Moderadamente pudiéramos decir que es cierto, entre comillas, pero también, por ejemplo, hasta que tengamos un nivel de discernimiento muy adecuado por parte de la inteligencia artificial, creo que lo vamos a tener más como un elemento de optimización y de apoyo. De nuevo, o sea, la inteligencia artificial no puede comprender hasta este momento qué es la tristeza, qué es la felicidad, no puede comprender palabras como abstractas como qué es bueno y qué es malo. Y en este discernimiento creo que los roles tradicionales se van a ver empoderados, pero no se van a ver desplazados hasta el momento que tengamos una inteligencia artificial
que ya en su propia conciencia no solo se comprenda como un modelo, sino que pueda comprender o percibir cómo funciona el ecosistema en el que se ve rodeado. Muy bien, la siguiente pregunta, ¿qué consejos le darías a los jóvenes que quieren liderar proyectos de transformación digital con IA en sus futuras empresas y que va muy de la mano con la cuestión de los egresados? Muchos de ellos incluso ya están trabajando proyectos en sus clases. ¿Crees que cambie esa manera de gestionar las empresas y qué les recomiendas? El consejo que yo les daría es tomen algunos cursos directamente ligados a inteligencia artificial para que puedan comprender de repente algunos detalles, estos pininos que les dije, por ejemplo, la construcción de un prompt adecuado, las condiciones con las que de repente piensa una inteligencia artificial. Gemini, Cloud, GPT, Copilot no piensan de manera igual y también la forma en la que tratan los datos es distinto. Entonces, empápense un poco de eso. Santander, por ejemplo, tiene cursos gratuitos de inteligencia artificial, sencillos si quieren, pero efectivos. Google también, el Google Scholar o más bien la Google Academy tiene también cursos de inteligencia artificial muy sencillos y creo que lo que yo trataría de marcar mucho sería, hay que tener el objetivo muy concreto y muy claro para que la inteligencia artificial nos ayude a optimizar esos sueños que tenemos planteados en el punto del emprendimiento. Muchos emprendimientos, por ejemplo, Nu es un emprendimiento, bueno, ya no es un emprendimiento como tal, ¿verdad? Ya es un unicornio, pero se apoya mucho con la parte de la inteligencia artificial. BBVA se apoya mucho con la parte de la inteligencia artificial. Ya ese sería el tip que les puedo dar. Esta pregunta yo creo que también, no solamente para los egresados, sino a lo mejor para los emprendedores, empresarios que quieren dar este paso, ¿cómo empezar? Aparte de estos cursos, ¿cuáles herramientas paso uno, paso dos? Yo sugeriría primero, aparte de los cursos, primero jugar un poco con la inteligencia artificial para comprender qué tipo de alcances pueden tener. Sería lo primero. Y también comprender con qué inteligencia artificial me siento más cómodo. No le estoy pidiendo que dominen todas. Por ejemplo, Cloud es muy buena de repente para analítica de datos y de repente para la codificación y el entendimiento en Python. Es fantástico. Creo que ayuda muchísimo. Entonces también eso es muy importante. ¿Qué herramientas de repente me hace sentir cómodo y en mi pensamiento lógico? ¿Con qué herramienta de repente yo me siento adecuado? Siento que de repente tengo esa facilidad como en la parte del lenguaje. Eso sería mucho, muy importante. Lo que sí siento que es de cajón, y lo voy a repetir, necesitamos también tener personal que sepa un poco acerca de la programación. Con programación, no le estoy diciendo que aprendan a programar en Python o en R, ¿verdad? Pero sí que entiendan esta idea lógica de cómo construir ideas, pensamientos, elementos abstractos para que sea más sencillo para la inteligencia artificial entenderlos. Excelente. La última pregunta, ¿crees, y sobre todo en tu experiencia, aquí me preguntan si existe el riesgo, pero yo creo que probablemente ya ha sucedido, en donde al usar las decisiones automatizadas por IA, algunos chatbots, y que generen sesgos o discriminación en el que se hayan metido en problemas, por ejemplo, pudiera llegar a pasar? Sí, una de las cuatro grandes empresas de consultoría, McKinsey, de repente admitió que usó inteligencia artificial y eso generó sesgos al no haberla leído y le hicieron un documento a una empresa que sí llevó a cerrar ciertos canales de producción y un caso famoso, una persona en Estados Unidos, los invito a que lo busquen, usaba a GPT como su compañero psicológico y a través de todos sus sesgos GPT, al no activar las tres leyes de la programación de manera muy ruda, permitió que pasara una, ¿cómo le dicen ahorita los chicos? Una desdivisión, es decir, la persona tomó su vida y la quitó a través de las decisiones que estuvo tomando con GPT. Ese es un caso moderadamente famoso, de hecho la familia demandó a OpenAI porque el GPT en ningún momento cumplió con la parte de las tres leyes de Asimov en cuanto a la robótica que están directamente ligadas a la inteligencia artificial. Si no conocen cuáles son estas leyes, los invito a que las busquen porque es un elemento de programación viejo y que actualmente se sigue utilizando. Muy bien, creo que las preguntas son todas. Me gustaría que cerraras con algún consejo, sobre todo para los que son ahora estudiantes y que ya probablemente la mayoría utiliza la IA. Y me encantó esta frase que mencionaste, que el flojo trabaja doble y que piensan que les va a hacer todo, ¿no? Así ¿Qué es. recomendación final les darías?
No hay una aplicación de IA mágica para estudiantes, creo que vi esa pregunta por ahí. Lo que sí les puedo decir es que sí creo que toda la inteligencia artificial, independientemente de la que estén trabajando, piensen muy claramente cómo se va a estar desarrollando y qué es lo que quieren. Entonces, va a sonar muy raro, pero si también eres una persona que no tiene una idea muy clara de cómo expresar tus ideas, la redacción, un curso de ortografía y redacción, es algo que es muy vital y muy importante. No se trata de que de repente los profesores nos pongamos gachos al momento de decirte que falta un acento, no se lleva tal letra en lugar de otra, sino de que seas muy claro al momento de escribir y seas muy claro al momento de hablar. Entonces, por eso tengo este meme aquí que creo que es muy acertado. Escríbeme un ensayo. No importa de qué, tú escríbelo. Recuerden, las tareas son el repaso concreto de lo que se ve en clase y lo que están viendo en clase es ciencia que en algún momento fue innovadora y ahora es aplicada. Entonces, si de repente no seguimos esos procesos, luego va a pasar como en algunos estudiantes, no sé si le ha pasado al maestro César o a ti, Rocío, pero geografía ya no es una clase que sea tan referente y ahora ya no sabemos de repente de dónde hay ciertos estados o ciertas ciudades. Entonces, la pérdida de conocimiento es algo muy crítico. Yo los invito a que si van a estar usando la inteligencia artificial, es un apoyo, es un coach que les tiene que ayudar a que ustedes encuentren la verdad, porque esa es la finalidad de la ciencia, buscar la verdad y siempre estar refutando si esa es la situación más ad hoc. Entonces, los invito mucho a, sí, o jueguen con las inteligencias artificiales, pregúntenles a todas, trabajen con ellas. Entonces, nada más hay que tomar en cuenta que si algo no está moderadamente bien trabajado, pues vamos a tener que estarlo repitiendo. Muy bien, muchísimas gracias, Donatiu. Agradecerte, te haremos llegar a la constancia vía digital. Y bueno, síganlo, invitarlo para que estén siempre enterados y porque por ahí ponían también que tienen cursos, la mayoría gratis, ¿verdad? Sí, de hecho aquí les estoy dejando las redes de la comunidad del Laboratorio de Inteligencia Artificial del Observatorio Tecnológico. Aquí pueden de repente entrar a nuestras sesiones que tenemos los días lunes, que son completamente gratuitas, en donde se hablan de temas muy marcados en el sentido de inteligencia artificial. Puede ser desde un abogado que esté utilizando su inteligencia artificial, un profesor, un economista, un financiero, hasta estudiantes de cómo han de repente encontrado prompts y detalles muy interesantes pues, para estar optimizando estas herramientas. Pues nuevamente agradecerte, Kurt, y agradecer a la doctora Rocío también su participación en esta charla, y pues invitarte, Kurt, a que puedas interactuar con quienes nos siguieron a través de redes sociales. Hay muchas preguntas que nos hicieron en la transmisión, entonces, bueno, pues están abiertas, ojalá puedas dar respuesta a algunas de ellas. Bueno, pues sin más, les invitamos a continuar con la transmisión de estas actividades. Muchas gracias a ambos.